humanas. ¿Mm? Bueno, todos sabemos que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID era una pandemia global. Con posterioridad, el 20 de marzo comenzamos con un aislamiento preventivo social y obligatorio que a la fecha en el Gran Buenos Aires, en Buenos Aires y en la ciudad autónoma no ha cesado. Podemos decir que, bueno, se han morigerado o flexibilizado las medidas, pero sabemos que seguimos en un régimen de APSO, no de distanciamiento social. Y aquellas provincias que han entrado en distanciamiento social, hoy muchas, como Mendoza y Córdoba, han tenido que volver al sistema del APSO. Bueno, esto trajo diversas consecuencias, porque, claro, ¿qué implicó desde lo microeconómico? A partir del 20 de marzo, una paralización forzosa, sorpresiva e intempestiva de todas las actividades productivas y comerciales y aún de servicios. Por otro lado, una suspensión masiva e inesperada de la cadena productiva, salvo para lo que eran consideradas actividades esenciales, que en un principio eran muy pocas. Esto generó una ruptura de cadena de pagos, como estuvimos en feria durante mucho tiempo, hubo una suspensión y demoras en los juicios en trámite, una ruptura del flujo habitual de los ingresos en las familias y en los comerciantes, en los empresarios y en los prestadores de servicios, lo que implicó una grave crisis de liquidez. Y por ende, como consecuencia de todo esto, un sobreendeudamiento masivo para la atención de las relaciones de consumo, para el pago de los salarios por parte de las empresas, para el pago de los impuestos, de los servicios y demás obligaciones que capaz que estaban pendientes de pago. Yo les traigo, por ejemplo, lo que decía La Nación en el mes de junio. En el mes de junio La Nación nos decía que el 86,5% de los hogares estaban sobreendeudados. En un diario de Mendoza nos decían que al mes de junio el 80% de las quiebras presentadas en la justicia eran de particulares. Esto era algo que venía sostenido desde el año 2017, que justificó que en Mendoza se dictara una reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial que rige los procesos en los tribunales mendocinos, con la inclusión de un sistema especial, un proceso especial para los concursos de las personas humanas sobreendeudadas. Este sistema que rige en Mendoza, del cual ya una de las salas de la Cámara de Mendoza declaró la inconstitucionalidad, considerando que el sistema concursal o de bancarrotas debe ser regulado por el Congreso, porque es una facultad delegada por las provincias al Congreso, pero el resto de las salas no lo ha dicho y se está utilizando. Es un acuerdo preventivo extrajudicial específicamente diseñado, muy parecido al que conocemos en la ley de concursos y quiebras, pero especialmente diseñado para las personas humanas, que no culmina con la quiebra. La ley 9001 de Mendoza regula que ante el fracaso del trámite, lo único que se produce es el archivo del expediente. Y genera etapas de negociación ante el juez mucho más flexibles y amplias que las que existen en el acuerdo preventivo extrajudicial de la ley 24.522, en donde los acuerdos se suponen que se logran fuera del juzgado y se traen a homologar. En cambio, en este sistema, el juez es quien convoca a la mediación y también quien a veces debe imponer una solución. Fíjense que en el diario Perfil de este fin de semana salió una nota que también me preocupó, porque justamente relacionando las consecuencias de la pandemia y la paralización de las actividades más la inflación, da como resultado que la brecha de los ingresos se amplió en 3 puntos y que va a ser muy difícil revertirlas. De tal manera que el ingreso por cápita del 10% de los hogares es de 68.000 pesos, de los hogares más pudientes. Y de los hogares menos pudientes es de 3.200 pesos por persona, incluyendo las ayudas que da el Estado. Esto significa que hay una brecha del 45,8%.
entre las familias más pudientes y las menos pudientes. También nos dice, salió hace unos días, que se habían perdido durante la pandemia 4 millones de puestos de trabajo. Esto no es un tema que preocupa a la República Argentina y nada más implica consecuencias económicas para la República Argentina. Sucede que nosotros estábamos mal y ahora estamos peor, pero es una realidad de todo el mundo. Tanto es así que la ONU hizo, el 15 de abril, publicó un llamamiento urgente para una respuesta a la recesión económica producto del COVID desde la mirada de los derechos humanos. Y en ese documento, que les recomiendo que lo lean, está en Google, buscándolo en Google lo encuentran, nos dice que la pandemia genera efectos sobre la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, el saneamiento, las condiciones justas de trabajo y favorables de trabajo y para todos los sistemas de protección social. Y la gran preocupación que manifiesta la ONU a través de su experto independiente es que las personas que no tienen otra opción, las personas humanas no tienen otra opción para afrontar esta situación que endeudarse para tratar de satisfacer las necesidades más básicas. Y lo hacen en circuitos formales, pero cada vez más en circuitos informales. Y con esto se incrementa el sobreendeudamiento, porque las tasas, por supuesto, en los circuitos informales y las condiciones de préstamos son usurarias. También alertan que esta situación económica aumenta la brecha de género, porque hay un mayor padecimiento de las consecuencias económicas por parte de las mujeres. Esto vamos a ver que también lo dice la OEA, no solo lo dice la ONU. Pero la ONU justamente lo que dice es que ante el endeudamiento global de los sectores domésticos y de los sectores corporativos, es decir, de las familias y de las empresas, hay que tener 3 ejes. Uno es la protección de la vivienda, porque la vivienda hoy es el punto de partida para el ejercicio de cualquier otro derecho fundamental. Ante una situación en donde nos dicen que no hay vacuna, que no sabemos cómo la vamos a tener, y que la única manera de preservarse respecto al contagio es el aislamiento en nuestros hogares, está claro que la vivienda, que siempre fue un derecho humano, cobra una especial relevancia respecto de los otros derechos. Porque no podemos decir que tenemos un derecho a la salud o un derecho a nuestra integridad física y psíquica si estamos en la calle. Porque sin vivienda, hoy no nos podemos proteger del coronavirus. Por otro lado, dice que la ONU exhorta a garantizar la alimentación, la educación, a pesar del aislamiento, la atención médica adecuada y tener en cuenta cómo preservar y conservar las fuentes de trabajo. Y también que todo esto debe complementarse con medidas que impliquen la imposibilidad de cancelación de servicios públicos o privados, tales como agua y electricidad. Y así dice, bueno, en realidad los efectos económicos que va a traer esta pandemia tienen que ser compartidos colectivamente. Y la manera que recomienda la ONU un poco se han respetado a través de diferentes decretos por nuestro país, con exhibiciones temporales dirigidas a ciertos grupos de impuestos municipales, congelamiento de alquileres y de hipotecas, la moratoria en los desalojos, la cancelación de los posibles cortes de servicios públicos y la renegociación de la deuda privada y suspensión de los cursos de intereses. Este último punto que exhorta la ONU todavía no tiene una norma que haya sido sancionada que pueda ser aplicada. Respecto a los otros 3 puntos, podemos decir que ya hay normas, pero que claramente no alcanzan. Y como les decía, la OEA también se pronunció sobre esta cuestión, hablando justamente la Comisión Interamericana de Mujeres sobre el COVID-19 en la vida de las mujeres y las razones que existen para reconocer los impactos diferenciados. Porque lo que dice esta Comisión Interamericana en este informe, más que interesante, es que no solo se ha acentuado la brecha de género por el COVID,
porque ya existe un techo de cristal, porque ya existe una desigualdad salarial, porque ya las mujeres son las que tienen los empleos más precarios, sino porque en realidad el 86,5% de las tareas de cuidado que hoy son esenciales, esas tareas de cuidado que no son remuneradas, recae sobre las mujeres. O sea, en el mundo, del 100% de las tareas de cuidado, el 86% recae sobre las mujeres. ¿Y esto qué implica? Que una mujer comerciante, que una mujer profesional, que una mujer empresaria deba destinar muchas más horas de su tiempo para atender las tareas de cuidado de sus hijos menores o de los adultos mayores, que son las otras personas vulnerables ante el virus. Y entonces vemos que no podemos considerar que existe una verdadera igualdad respecto de la posibilidad del desempeño profesional o empresarial cuando las horas de cuidado no remunerado están a cargo prácticamente su totalidad por las mujeres. Y como les decía, si observamos los decretos 319 y 320, que fueron prorrogados a su debido tiempo, y la ley 15.172, que también va a tener una prórroga, no recuerdo si ya la tuvo, pero seguramente la va a tener, ustedes me dirán si la tuvo o no, fue en el sentido que les comentaba. Lo cierto es que hoy hay una norma que tiene sanción por diputados que busca declarar la emergencia en los procesos de concursos y quiebras, como consecuencia de la emergencia sanitaria. La reforma que tuvo sanción en diputados declara la emergencia de los concursos preventivos en trámite, del acuerdo preventivo extrajudicial en trámite, de los nuevos concursos preventivos y de los nuevos pedidos de quiebra. Como ustedes verán, no declara la emergencia de los procesos de quiebra en trámite al momento de la pandemia. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se busca es que las quiebras que ya estaban declaradas se aceleren en esos trámites la liquidación de los bienes. ¿Por qué? Porque bienes que están ociosos generan más gastos y no permiten que los acreedores hagan efectivo su crédito e ingresen esas sumas a una mayor liquidez de la caja de cada uno de los acreedores involucrados. Por eso es que no se declara la emergencia, y me parece adecuado, de las quiebras que están en trámite. El tema a atender es aquellas quiebras que cuentan con continuidad de la explotación en manos de cooperativas de trabajo, porque eso sí requiere una normativa especial, porque ahí hay fuentes de trabajo involucradas que requieren de una mirada especial, porque ahí no sirve liquidar rápidamente los activos, porque esto va a ser como consecuencia la destrucción de las pocas o muchas fuentes de trabajo involucradas en las empresas autogestionadas por sus propios operarios o trabajadores. En cambio, sí declara la emergencia de los nuevos pedidos de quiebra. Una omisión legislativa es que no declara la emergencia de los acuerdos preventivos extrajudiciales nuevos. Esta emergencia que hasta ahora, ya les digo, no es ley porque le falta la sanción del Senado, la declaran hasta el 31 de marzo del 2021. Ya sabemos que esto queda corto. 31 de marzo del 2021 es dentro de 5 meses, porque no contemos enero. ¿Qué establece este proyecto? Para los concursos en trámite suspende el plazo procesal del periodo de exclusividad. El juez debe fijar fundadamente un nuevo cronograma contemplando la suspensión dispuesta, fijando la fecha de los actos pendientes a partir de la misma. Es decir, en principio suspende el plazo del periodo de exclusividad hasta el 31 de marzo del 2021 y ahí el juez tiene que fijar un nuevo cronograma de fechas. ¿Qué es lo que ocurre? La feria se levantó ya hace tiempo, de manera tal que los periodos de exclusividad están venciendo. Y sinceramente, negociar paritariamente y adecuadamente en el marco de una pandemia, si no se hace difícil, directamente es imposible.
Para los nuevos procedimientos concursales, el plazo de periodo de exclusividad cambia de 180 días más 60 de prórroga. Es decir, que de los 120 días que tenemos actualmente, nos vamos al doble, a 240. En todos los procesos concursales se busca una suspensión de pleno derecho de los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías que provengan de obligaciones contraídas con entidades financieras. La totalidad de las subastas judiciales, extrajudiciales, hipotecarias, prendarias, warrant y licen quedarían suspendidas también de pleno derecho. El curso de la prescripción y de la caducidad de los créditos, como están suspendidas las ejecuciones, también. Y esta suspensión no solo es para los concursados, sino para los fiadores, codeudores, avalistas o coobligados con el concursado, aunque no se encuentren en concurso. Por otro lado, se suspenden los trámites de pedido de quiebra que no hayan sido declarados. Es decir, todo pedido de quiebra que hasta el momento en que se sancione la norma no fue declarado, quedaría suspendido su trámite. ¿Qué pasa con los procesos que ya estaban en trámite y que tuvieron acuerdo homologado con anterioridad a que esta norma se llegase a sancionar? Bueno, todos los vencimientos acordados se van a prorrogar por el plazo de 1 año, es decir, los vencimientos, si había un vencimiento de pago en el 2021, ese del 2021 va a vencer en el 2022, y así sucesivamente. Y las cuotas ya vencidas e impagas durante todo este periodo, si no se decretó la quiebra, van a ser recién exigibles cuando cese el estado de emergencia. Por otro lado, se prohíbe el embargo a las cuentas corrientes bancarias, porque lo que se busca es preservar de alguna manera la liquidez, salvo en casos de que lo que se esté ejecutando son créditos laborales. Por un error de la ley, se habla solamente del sistema del pronto pago, pero nada dice de las ejecuciones de sentencias laborales posteriores o de causa o título posterior a la presentación de concurso. También quedan exceptuados de la imposibilidad de embargar las cuentas corrientes los créditos de origen alimentario, pero solamente estos. Ahora, ¿qué es importante? El proyecto exceptúa de la suspensión de pedir de la propia quiebra a las personas humanas, es decir, por un lado están suspendidos todos los pedidos de quiebra, salvo que el pedido de propia quiebra sea de una persona humana. El pedido de propia quiebra de una empresa también está suspendido, pero el de una persona humana no. Siempre y cuando esta persona humana no tenga una actividad económica organizada, carezca de actividad empresarial conforme la pauta del artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación. En ese caso, el juez tiene que tomar todas las medidas necesarias para la rehabilitación de la persona humana y la protección de su dignidad y de su grupo familiar. Y acá tenemos el problema, porque esta norma le exige al juez que vele por algo que en la ley de concursos y quiebras no está. La rehabilitación inmediata de la persona humana sí está, la podemos considerar que está. Lo que pasa es que no se usa. En el segundo párrafo del artículo 236 se establece que el plazo de inhabilitación, que en general dura 1 año y puede ser prorrogado en caso de que sea sometido a proceso penal, también en el segundo párrafo del artículo 236 se establece que el juez puede acotarlo, de manera tal de que puede hacer que cese en el mismo momento en que declara la quiebra. Este artículo 2, siempre y cuando el quebrado o el fallido no se encuentre inmerso en un juicio penal. Pero ojo, acá lo que les quiero aclarar es que va a haber un gran problema, porque lamentablemente nuestro artículo 107 de la Ley de Concursos y Quiebras es absolutamente defectuoso. Cuando habla del desapoderamiento, nos dice que queda desapoderado el deudor de los bienes que tenía al momento del decreto de quiebra y de los que adquiera hasta la rehabilitación. Como no hay un sistema de rehabilitación, el tema es que si se prorroga la inhabilitación por estar sometido a causa penal,
muchos jueces prorrogan también el desapoderamiento, lo cual a mi criterio es inadecuado. Otros lo hacen cesar de pleno derecho al desapoderamiento al año. Pero el tema de rehabilitar inmediatamente a una persona implicará que entonces no la voy a poder desapoderar de los bienes posteriores al decreto de quiebra. Esto significa una flexibilización del sistema de desapoderamiento previsto en la Ley de Concursos y Quiebras. Por otro lado, se le exige al juez la protección de la dignidad de ese sujeto que pide su propia quiebra y la de todo su grupo familiar. Y ahora vamos a tratar estas cuestiones. En este sentido, el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal propone que para las personas físicas sin actividad empresarial se produzca una liberación automática de toda retención de los ingresos que sea superior al 20%, que no se afecte a la vivienda, ni al mobiliario de uso, ni a los objetos afectados al arte o profesión, que haya una suspensión de cualquier tipo de lanzamiento o desalojo, y que los créditos con o sin garantía real de inmuebles con los cuales se hayan adquirido inmuebles o bienes de uso, mantengan una cuota pagada al momento de la declaración de la pandemia o de la emergencia sanitaria y que no genere intereses. Habla de una moratoria de intereses por 6 meses, que ya sabemos queda absolutamente acotada en el tiempo. Después hay otro tema, y es ¿qué pasa con las deudas familiares? Fijémonos, hay un interesante estudio que hizo Adecua, que la pueden encontrar en esta página que les dejo para que busquen, que hizo en junio de este año, que establece que en realidad una gran cantidad de familias que pertenecen a la clase media no pueden aplicar a los planes del gobierno, pero no logran hacer frente a la economía diaria. Y fíjense qué se ha dejado de atender. El 90% de la población no puede pagar los seguros que tenían contratados. Dejaron de abonar las cuotas de los clubes y gimnasios. El 67% no puede pagar las expensas. El 50% tiene dificultades para hacer frente al alquiler de la vivienda. El 60% no puede afrontar las cuotas de los colegios privados. Y esto es lo más llamativo. Casi el 60%, en el marco de una emergencia sanitaria, dejó de pagar el servicio de medicina prepaga. Y el 40% no paga la cuota del mantenimiento de los cementerios privados. Un estudio que hizo el Centro de Economía Regional y Experimental nos dice que el 86,5% de las familias estaban en el mes de junio en estado de insolvencia. Es decir, que más de 8 de cada 10 familias en la Argentina encuentran dificultades para hacer frente a sus obligaciones cotidianas. Y fíjense este cuadro que les traigo. En realidad, el endeudamiento claramente se generó en su mayoría por la pandemia, porque están en estado de insolvencia las familias, el 49,5 de esas 8 cada 10 han entrado en insolvencia por la pandemia. El 27,6 estaban ya en una situación de preinsolvencia y terminan de caer en la insolvencia durante la pandemia. Solamente el 23% de esos 8 cada 10 fue antes de la pandemia. Y las deudas ya no son solo bancarias, porque los bancos ya no prestan. De las bancarias, la gran mayoría de las deudas son las que se producen por las tarjetas de crédito, por los consumos efectuados por las tarjetas de crédito. Porque ¿qué hacen las familias al no tener préstamos bancarios? Usan el cupo, el límite que tienen con la tarjeta y luego pagan el mínimo. Y a pesar de que han existido normas del Banco Central que bajaron a un 43% el monto de la tasa para refinanciar los consumos efectuados por la tarjeta de crédito, tampoco alcanza. Así, los préstamos pasaron también a ser con familiares, amigos y negocios de cercanía. Y por supuesto, la gran mayoría no logran pagar los servicios y ni qué hablar de los impuestos. Quiere decir que las medidas que hablamos de suspensión de corte de servicios, congelamiento de cánones locativos, imposibilidad de proceder a los adojos y esperas de refinanciaciones para los pagos de las tarjetas de crédito no sirven. Y el otro gran problema que tenemos es que tampoco sirve la Ley 24.522,
que son procesos carísimos, ya desde el momento en donde tenemos que publicar los edictos en los diarios, los costos de los edictos implican que para una persona humana sobreendeudada no puede hacerle frente, porque lo que le genera es justamente que por atender este procedimiento y las formalidades del procedimiento, haga que no pueda atender o pueda atender aún menos sus necesidades básicas. ¿Y esto por qué? Porque en realidad un proceso destinado a las personas humanas tiene que tener por finalidad superar el estado de sobreendeudamiento y facilitar la reinserción del sujeto a la comunidad. Y el fundamento ya no está como lo está en la ley de concursos y quiebras, en la protección del crédito, en la conservación de la empresa o la conservación de las fuentes de trabajo. El fundamento está en la dignidad de la persona humana. El bien jurídico protegido son los derechos elementales de la persona humana. Por eso es que el sistema, como existe en la actualidad, no sirve. Y hay varios proyectos. Yo les traje dos que son los que se están considerando o tratando, que en realidad ambos tienen la misma estructura. Prevén un sistema en donde haya una etapa en la administrativa, es decir, ante las autoridades, las secretarías de comercio, las oficinas de consumidor, en donde se traten de resolver las cuestiones, porque también es cierto que si todos estos juicios se vuelcan a los tribunales para resolver el conflicto, aparte de que el juez tiene pocas herramientas, va a colapsar los tribunales, de manera tal que se va a terminar produciendo una denegación de justicia que va a perjudicar aún más la situación. Entonces, estos proyectos lo que buscan justamente es que haya una instancia administrativa en donde este proceso administrativo compartiría los mismos principios que el proceso judicial. Es decir, habría una primera etapa administrativa y si esta etapa administrativa fracasa o para que esta etapa administrativa tenga determinados efectos como la liberación de las deudas por saldos insolutos, se busque la conformación o la conformidad de la jueza o juez de la jurisdicción. Comparten principios y los efectos de la apertura, que es el congelamiento de todos los juicios contra el deudor. Tienen los mismos requisitos de presentación inicial, tanto en el proceso administrativo como en el proceso judicial. Se cita a todos los acreedores, se generan diversas instancias de conciliación, y los acuerdos de pago o de liquidación son sumamente flexibles. No existe el principio de la par conditio, es una par conditio absolutamente mermada, porque se supone que el deudor puede llegar a acuerdos individuales con cada acreedor. Pero también existe la posibilidad de que se genere una propuesta de saneamiento alternativa ante el fracaso. Esa propuesta de saneamiento no puede ser resuelta en el proceso administrativo, sino que sí requiere de la venia judicial. Lo interesante de estos proyectos es que traen el principio del préstamo responsable, porque no todos los acreedores son iguales. ¿Por qué? Porque se considera de que el sobreendeudamiento muchas veces es consecuencia de que las entidades financieras han otorgado préstamos en forma irresponsable con altas tasas que sabían de antemano no iban a poder pagarse. Se observa en todos estos procesos que aparte de que hay un orden público de protección, más para la persona humana que para el acreedor, a diferencia del proceso concursal, se rigen por la inmediatez, la simplicidad, la celeridad, la gratuidad y la oralidad. Como les decía, bueno, esto ya se los comenté, cuáles eran los principales efectos. Se dejan sin efecto también las cautelares, aparte de los juicios, y se suspenden el curso de los intereses. Puede haber así condonaciones de deudas, prolongación de vencimientos, reajustes de prestaciones. Para cualquier acuerdo de pago no se necesita homologación judicial, pero sí para la liquidación de bienes. ¿Cuál es la finalidad de todos estos tipos de procesos? La rehabilitación y la descarga de deudas, es decir, el fresh start. Pero lo que a mí me preocupa es que ambos proyectos no establecen excepciones para el fresh start. Es decir, si bien hay una liberación por los saldos insolutos, no
se protege, como en la mayoría de las legislaciones, a los créditos laborales. Y ustedes me dirán, ¿pero qué créditos laborales puede tener una familia? ¿Qué créditos laborales puede haber ante una insolvencia familiar? El crédito del personal doméstico. Y yo creo que son sujetos vulnerables que tienen que estar fuera del sistema de la condonación o liberación del saldo insoluto. Lo mismo que ocurre con los créditos alimentarios. Un proyecto que presentaron las asociaciones de consumidores, que es muy parecido a este que les dije, a mi criterio, el primer problema que tiene es que limita la posibilidad de entrar a estos tipos de proceso cuando se trata de obligaciones pecuniarias pendientes de naturaleza no comercial. Lo restringe a el tipo de obligación, pero ¿qué pasa con una persona humana comerciante? ¿Estaría ante la posibilidad de iniciar 2 concursos? Esto iría contra el principio de universalidad que rige en todos los procesos. Los principios, como vemos, son absolutamente iguales que los del otro proyecto. Lo que sí me gusta de este proyecto es que genera algo más en la parte administrativa, que es poner a cargo de estas unidades administrativas, unidad de conciliaciones de sobreendeudamiento, la llama, a equipos técnicos que elaboran planes de saneamiento económico para asegurar el pago, pero también el ingreso necesario para el mínimo de vida, para asegurar las necesidades básicas del núcleo familiar. ¿Mm? Hay un dictamen técnico que declara la procedencia de la solicitud y también cuál es el plan más acorde, lo cual ya es un elemento de partida para el caso de que este proceso administrativo fracase, que el juez tenga hecho por especialistas y técnicos un plan de saneamiento, ¿sí? Como yo digo, el juez tiene amplias facultades para dictar una sentencia de reestructuración de las deudas. En definitiva, de esto no tenemos nada. ¿Cuáles son las propuestas para un sistema más justo en este sentido? Si vamos a establecer esta flexibilidad, el presupuesto subjetivo tiene que ser la persona humana no comerciante, no empresaria, por deudas derivadas de la relación de consumo y cualquier otra que no tenga vinculación, por ende, con una actividad especulativa, donde haya un fresh start automático y un restablecimiento personal, donde el acceso al sistema sea gratuito, donde el juez puede ejercer con toda libertad una facultad morigeradora fundada en la equidad, donde el trámite sea abreviado y simplificado, donde prime la oralidad, donde haya una negociación o conciliación previa a cualquier tipo de liquidación, porque no sirve el concurso civil que existía antes de la 24.522, porque la solución era simplemente liquidativa, donde haya una par conditio mermada y una protección de la vivienda. El gran desafío que tiene los jueces y juezas hoy es identificar la vulnerabilidad, porque justamente lo que tenemos que hacer es armonizar el sistema con los tratados de derechos humanos, pero teniendo especialmente en cuenta cuándo hay vulnerables. Y en esto les quiero aclarar, la vulnerabilidad puede ser de un acreedor, pero la vulnerabilidad también puede ser del deudor y de su núcleo familiar. Este es el gran desafío. El problema es que no tenemos una legislación propia de vulnerables, ni un concepto de vulnerables. En realidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso García María Isabel sobre acción declarativa, si bien resolviendo un tema previsional, el 26 de marzo del 2019, trató de conceptualizar qué es la vulnerabilidad, cuándo un sujeto está en condiciones de vulnerabilidad. Una condición que implica que haya que darle un tratamiento diferenciado, porque si bien existe el principio de igualdad ante la ley, proveniente del artículo 16, todos sabemos que para hacerlo efectivo, para que se concretice en los casos individuales, debemos partir de un supuesto de igualdad sustancial. Es por eso que en el año 1994 se introdujo el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, generando lo que se denomina discriminación positiva o discriminación a la inversa. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Tenemos que darle un tratamiento diferenciado a estos sujetos.
justamente para garantizar el principio de igualdad ante la ley. Y así considero que vulnerable es aquella persona que es más propensa a ser dañada ante una determinada circunstancia o hecho, o que una vez dañado tiene menos posibilidades de recuperarse por el daño. Y encima, si es dañado, mayores son las magnitudes de los efectos de ese daño sobre esta persona. Es decir, que este concepto es dinámico, variado y relativo. Y si bien hay colectivos de vulnerables, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, discapacitados, que tienen normas especiales, todos podemos ser vulnerables llegado el punto de una determinada circunstancia o situación. No cabe duda que la familia que se pretende desalojar es un elenco de sujetos vulnerables si no tiene una vivienda y termina en la calle. Esto proviene también, y si queremos desmadrar, les dejo elementos para considerar la vulnerabilidad, en las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Justamente las 100 reglas de Brasilia, si bien identifica colectivos de vulnerables, comunidades indígenas, mujeres, adultos mayores, personas en indigencia, nos dice, ojo, pero esto no se limita, porque en realidad el sistema de justicia se debe configurar como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Como les decía, los elencos o los colectivos de personas vulnerables tienen leyes específicas. Los adultos mayores a través de la ley 27.360, las personas con discapacidad a través de la ley 26.378, las niños y adolescentes por la ley 26.061. Y así es que hay fallos anteriores a la pandemia que tuvieron en cuenta la vulnerabilidad para que con soluciones equitativas aplicaran lógicamente institutos que no correspondía aplicar, pero que consideraron de aplicación pretoriana atento a la especial condición de vulnerabilidad. Fíjense el caso de la economía comercial en el incidente de Tules, de la sala C, le dio el pronto pago a un crédito quirografario que no era laboral, pero era de un adulto mayor, en condiciones de discapacidad y una enfermedad. Necesitaba de ese crédito para poder atender su enfermedad. Adaptó el instituto del pronto pago y se lo aplicó, a pesar de que todos sabemos que el instituto del pronto pago solo se aplica a los acreedores laborales. Y lo mismo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el sistema de privilegios, en el caso Instituto Médicos Antártida su quiebra, dándole especial hincapié a esta situación de vulnerabilidad al voto de Graciela Medina. ¿Y por qué destaco también el voto de Graciela Medina? Porque el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Instituto Médicos Antártida le otorga un privilegio especial y prioritario respecto de cualquier otro privilegio. Dice, privilegio de primer orden por sobre cualquier otro tipo de privilegio a un menor que había nacido discapacitado, producto de una mala praxis y que era titular de un crédito por la indemnización quirografario. Pero unos pocos meses antes, con un voto de 3-2, la Corte había dicho lo contrario, que había que modificar el sistema de privilegios. ¿Qué fue la que diferenció un caso de otro? Primero, el voto de la doctora Medina, porque Rosenkrantz se excusó en el Instituto Médicos Antártida, y entonces se revirtió la mayoría y pasaron a ser 3-2 a favor de otorgarle el privilegio. Que los tratados de derechos humanos son de carácter operativo y no programático. Y la responsabilidad del Estado de aplicarlos una vez que son reconocidos y ratificados por leyes conforme lo establece el artículo 75, inciso 22, tienen carácter supralegal. Y cuando hablamos del Estado no estamos hablando del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo solamente, estamos incluyendo también al Poder Judicial.
También les quiero dejar aclarado que por otro lado tenemos el tema de la protección de la vivienda única. Y si bien en la provincia de Buenos Aires tenemos a mano la ley 14.432, como en Córdoba el artículo 58 de la Constitución de su provincia, y en Santiago del Estero también una normativa especial en la Constitución, en el resto del país no está. Y también sabemos que la 14.432 de la provincia de Buenos Aires fue declarada desde su sanción por muchos juzgados inconstitucional. Teniendo en cuenta el antecedente de la Corte Suprema de Banco Suquía respecto del artículo 58 de la Constitución de la provincia de Córdoba. Este antecedente de la Corte quedó o cayó en desuso. ¿Por qué? Porque específicamente ahora el capítulo tercero, título tercero del libro primero, en su artículo 244, establece la posibilidad de que otras leyes contemplen una especial protección diferente a la del Código Civil y Comercial de la Nación. A mi criterio, el Código Civil y Comercial de la Nación queda corto. ¿Por qué? Porque exige una inscripción previa. Me gusta mucho más la ley 14.432, que sí cumple con el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación, y por otro lado, con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Tengamos en cuenta también que la modificación que trajo el Código Civil y Comercial con el artículo 455 y 522 implica que yo no voy a poder desapoderar al fallido de la vivienda por obligaciones contraídas sin el consentimiento del cónyuge, sea de cualquier naturaleza. O sea, la vivienda no se puede afectar por obligaciones contraídas por un conviviente o por un cónyuge si no tuvo la conformidad en contraer todas y cada una de esas obligaciones del otro cónyuge. Esto hay que analizarlo en las quiebras porque no siempre se analiza y nos quedamos con el sistema viejo de que como cada uno responde, si es de administración reservada, pero ojo, ojo, porque la vivienda, el hogar, no puede ser atacado por esas obligaciones si no tuvo la conformidad expresa en cada una de ellas del conviviente. Fíjense que también hay antecedentes para morigerar el desapoderamiento, cuando estamos ante un sujeto vulnerable. En este caso, se trataba de un crédito en favor del fallido, que caía bajo el sistema del desapoderamiento, claramente, porque era una locación de obra que se le adeudaba al fallido. El fallido había realizado una obra y la constructora le debía dinero por esa obra. El tema es que el fallido no tenía otro ingreso. Entonces, la Cámara Comercial dijo, bueno, de esto que debe recibir mes a mes el fallido, producto del crédito por la locación de obra, vamos a separar un 20% para que sirva para preservar su salud y las condiciones dignas de vida. El tema es que no alcanzaba el 20%, con lo cual sucesivamente se fue incrementando esa cuota de resguardo, sacándola de la masa activa y excluyéndola del desapoderamiento para que el adulto mayor pudiera preservar su salud y sus condiciones dignas de vida. En definitiva, ¿qué tenemos que hacer en estos momentos en donde todavía no tenemos ley a pesar de que están estos proyectos que les comenté? Garantizar el acceso a la justicia, tener una respuesta rápida, ágil y acorde a los reclamos, tener en cuenta este tema del desapoderamiento y la protección de la vivienda única, flexibilizar el sistema de prontos pagos, adaptar el sistema de los privilegios ante situaciones de vulnerables y colectivos de vulnerables, y tener en cuenta que la par conditio ya no es lo que era. La par conditio debe considerarse mermada. Muchas gracias. Quedo abierta para las preguntas que quieran hacerme.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta para la doctora. Veo que aquí en el chat tenemos una pregunta. Ah, no, es un agradecimiento de la doctora Minichilo. Gracias a usted, doctora Buquín, siempre una genia. Bueno, si no existen preguntas, voy a realizarle una que tiene mucho que ver con esto que habló usted de la refinanciación de deudas y cómo se puede hacer esta refinanciación que los bancos aplican unilateralmente con la aplicación de intereses, tomando en cuenta la Ley de Defensa del Consumidor, porque es unilateral para el consumidor que se ve afectado con una refinanciación con la que no prestó conformidad. Vos te estás refiriendo a la refinanciación que producen, de hecho, me ha pasado a mí. Te cobran nada más que el monto mínimo y vos no prestaste conformidad. Bueno, me ha pasado en lo particular. Es más, me han eliminado los débitos automáticos que tenían, porque para el banco es mejor, saben que lo puedo pagar, entonces me lo mandan para después cobrarme el siguiente mes. No, por supuesto que esto se puede discutir. No puede cobrar el banco si no tuvo conformidad expresa del usuario de la tarjeta de crédito. Esto no es un tema de crisis empresaria, sino de defensa del consumidor. Pero no, sí, esto se puede discutir. A mí puntualmente me pasaron, un banco me pasó directamente, tenían débito automático, me canceló el débito automático para pasar a la financiación, me debitó nada más que el mínimo. Y en ese sentido no pueden cobrar un peso de financiación porque ustedes no dieron la conformidad. Se necesita consentimiento expreso encima. No sé si hay alguna consulta más a la doctora. Gabriela, Sí. no, más que una consulta, un poco compartir algún aspecto con vos, a ver cómo ves que se va a readecuar, a reposicionar todo lo que hace a la Ley de Defensa del Consumidor en estos tiempos y con estas reformas que están dando vueltas en todos estos aspectos a nivel, más que nada por ahí apuntándole a los particulares, ¿no? Obviamente. Mira, hay varios proyectos para modificar la ley de defensa del consumidor. En realidad lo que hay es propuestas de código de defensa del consumidor. Se está buscando codificar la materia, lo que me parece sano, al estilo del sistema brasilero. En este momento, es más, creo, ahí me estoy queriendo acordar quién es el diputado, que tiene abierto para consultas el proyecto de código para que cualquier particular o profesional haga observaciones al sistema. Yo creo que vamos a ir hacia un sistema codificado. Creo también, puntualmente, si ustedes me preguntan si el proyecto que ya está presentado, que todavía no tiene estado parlamentario porque todavía no fue tratado en comisión, pero que ya está presentado, si me gusta, el que ya está presentado no me gusta, porque me parece regresivo en muchos aspectos. Es el que en realidad se convirtió en código, pero fue el proyecto de modificación de la Ley de Defensa del Consumidor. Tendríamos que dar una charla específicamente sobre todo esto, porque, por ejemplo, quita a las asociaciones de consumidores, les quita legitimación en algunos casos, al Ministerio Público Fiscal también. Me gusta determinados institutos que trae, como el del préstamo responsable. Trae el tema del sobreendeudamiento, no solamente ahora como lo tenía el proyecto de la reforma de la ley, con simple expresiones de deseos y principios, sino regulado expresamente. Eso me gusta. Pero bueno, está el tema de la hipervulnerabilidad, que hay que tratarlo con cuidado, porque que hipervulnerabilidad no sea que bajemos el patrón de considerar vulnerable al consumidor. El consumidor siempre es vulnerable. La hipervulnerabilidad que sea para acentuar la protección y no para al revés, bajar el esquema de protección. Me gustaría ver qué pasa con este proyecto. Ahí está, el diputado Ramón. El diputado Ramón tiene un proyecto de código que en este momento está en consulta a la ciudadanía y que después lo va a terminar presentando, con lo cual va a haber dos proyectos, seguramente, y los dos lo que buscan es
codificar la materia, pero uno es mucho más protectorio de los usuarios y consumidores que el otro. Yo me quedo por ahora con el del diputado Ramón. Eso habría que dar una charla especial porque hay un montón de temas en la materia que van a modificarse. Yo creo que también vamos a necesitar los tribunales de consumo en algún punto, porque esto va a colapsar el sistema de los juzgados comerciales, y ni que les cuento a ustedes en provincia los civiles y comerciales, que ya de por sí tienen las dos materias. Sí, sí, obviamente que nosotros, por lo menos en el ámbito de la provincia, tenemos una gran cantidad en porcentaje de cuestiones comerciales y así todo superando quizás la media de los juzgados nacionales en cantidad, ¿no?, de procesos. Sí. Y bueno, creo que es muy buena la opinión tuya respecto de la creación de un fuero específico, ¿no?, un fuero especializado. Que se acuerdan que a nivel nacional se había creado, pero quedó suspendido por la discusión si es provincia de Buenos Aires o no. Provincia, si es ciudad autónoma o le corresponde a ciudad autónoma o a capital. La verdad que no voy a entrar en esa discusión, pero lo que sí creo que se necesitan tribunales de consumo en todas las jurisdicciones. Bueno, ahora sí le dieron la competencia a los juzgados de Cava. ¿De qué? ¿De consumo? Sí. Que yo sepa, todavía eso no está firme. Los contenciosos. Sí, pero no son especializados en consumo. No, obviamente. No, eso... yo estoy hablando de la ley que creó los tribunales de consumo, para que tramitaran todas las cuestiones de consumo ahí, y también las acciones colectivas que no superasen determinado monto. Esa fue la que se judicializó y que todavía no tiene respuesta sobre si esos tribunales corresponde que se abran en el ámbito de la ciudad autónoma o de nación. O en la ciudad. Estos serían específicos de consumo, que es lo que yo creo que se necesita, porque sinceramente es una especialidad el derecho del consumo. No es lo mismo que el derecho civil, porque no se rige por los mismos principios que el derecho comercial ni que por el derecho civil. Tanto es así que es una incumbencia que todavía sigue peleada. Los civilistas dicen que es propia y los comercialistas dicen que es propia. En realidad yo creo que ya es autónoma. Porque atraviesa todo. Es transversal. Lo que sí me parece es que los tribunales civiles y comerciales en la provincia de Buenos Aires, entre las quiebras, los concursos, los juicios ejecutivos y demás, el tema de consumidor, yo creo que lo va a colapsar. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero si en Capital yo veo esto, miren, en la fiscalía mía es una fiscalía especializada en dos materias. Concursos y quiebras yo no trato, no recibo ejecutivos, no recibo, salvo cuestiones de competencia, pero lo mío, lo que se viene es concursos y quiebras y consumidor. Hace unos años, 10 años atrás, el 70%, el 80% eran concursos y quiebras y el 20% era consumidor. Hace 5 años estábamos en un 60-40 y hoy ya estamos 50 y 50. Y el tema es que lo que yo les estoy diciendo que tengo son acciones colectivas, que es donde el Ministerio Público más interviene. Las acciones individuales van por afuera, a ese porcentaje que les digo. Yo tengo una pregunta. En primer lugar, bueno, agradecerte la charla con la claridad que nos expusiste, incluso para aquellas personas que no conocemos y no nos especializamos en este tema. Ha sido una charla muy clara. Me venía a la mente cuando vos hiciste referencia al principio de préstamo responsable y al principio de vulnerabilidad. Los créditos, sobre todo los créditos hipotecarios UVA. Estaba leyendo una nota que ahora, en principio, por una ley de emergencia, quedaron suspendidos, pero que si volvieran a reactivarse, tendrían un incremento, aquellos que son deudores de esos créditos, de aproximadamente un 160%. 163% hoy salió en el diario. 163%, exactamente. Entonces, y ahí venía, porque
esto se ha alentado a la ciudadanía a poder adquirir estos créditos, incluso mostraban los bancos distintos panoramas, un panorama positivo y un panorama, el peor panorama no abarcaba lo que incluso ocurrió previo a la pandemia, respecto de lo que podría llegar a ser el peor panorama. ¿Qué avisorás al respecto? ¿Qué medidas legislativas deberían adoptarse en concreto, más allá de esta suspensión provisoria vinculada a esta? Porque ahí sí la gente queda en una situación de extrema vulnerabilidad frente a lo que podría ocurrir si volvieran a activarse otra vez estos. Mirá, yo voy a hacer 2 reflexiones sobre este punto. Primero, una es un dato, no una reflexión. Hay acciones colectivas declarando la nulidad de la cláusula de incremento por inflación de los créditos UBA. Justamente fundado en todo lo que vos dijiste, en inadecuada información a los usuarios y consumidores, a una comunicación e información engañosa. Los que tenemos una cantidad de años decíamos, esto se va a parecer a la 1050, ¿no? Y entonces, bueno, no confiamos en el crédito UBA, pero muchos me estaban diciendo, por ejemplo, en Córdoba, donde tuvo origen esta acción colectiva, que también ahora está tramitando a nivel nacional, lo que me decían es, la mayoría de los usuarios de crédito UBA son parejas jóvenes que han decidido, era la manera de acceder a su primer vivienda, convencidos de que, bueno, como decís, esta es la realidad que le plantearon. Y sinceramente la información fue absolutamente adecuada, solamente los que peinamos canas podíamos saber o darnos cuenta de que eso iba a estallar en algún momento. Pero también guiarnos por la experiencia cuando los bancos y desde desde los principales funcionarios del Estado te están diciendo esto es más conveniente, sinceramente, bueno, se está planteando eso. Pero yo quiero hacer la siguiente reflexión. Fíjense la hipocresía de nuestro sistema. Todavía está vigente el artículo 7 y 10 de la ley 23.928. Nosotros no podemos indexar. ¿Qué es el crédito UBA, más allá que una excepción a la indexación? Vieron que se modificó hace poco los artículos del Código Civil y Comercial respecto del régimen de alquiler, de locación, de los contratos de locación, que también se permite indexarlos, porque en realidad la pauta que prevén para incrementar no es otra cosa que una cláusula de indexación. Entonces, si bien yo contraje un crédito que me dijeron que era así, está claro que el principio ante la igualdad ante la ley no se respeta. Yo digo, a mí se me dio un caso en donde, no de crédito UBA, pero la cara contraria, de un crédito verificado hacía 30 años, en una quiebra, que recién ahora está con proyecto de distribución, y que se le aplicó por ende el artículo 7 y 10, no pueden indexarse los créditos. Y yo dije, mandé todo a estudiar a la auditoría, a los actuarios del Ministerio Público, a la DAFI, que me hicieron un cálculo, que había existido desde que se había verificado el crédito a la fecha, un 3.600% de inflación. Que el crédito no representaba menos del 0,2% de lo que se había verificado en su momento. Pero a la vez, los bienes siguieron valuándose porque, como ustedes saben, especialmente los inmuebles se evalúan conforme el dólar. Entonces me empecé a encontrar con un montón de quiebras en donde se cerraban por pago total con posibilidad de remanente para que se llevara el fallido. Pero nada más que, no porque el activo era superior al pasivo, sino porque el congelamiento que produce la imposibilidad de indexación, cuando tenemos un sistema de indexación a través de la fórmula del UBA. Entonces yo digo, yo tengo un crédito contra el fallido y a mí me lo dejan congelado en el tiempo, pero yo saqué un crédito UBA y no sé cuándo lo termino de pagar.
Me parece que tiene que haber una legislación que venga y ponga las cosas en orden, ¿no? Yo creo que va a ser necesario una modificación de ese sistema UVA, poniéndole un coto, más aún cuando en general la mayoría de estos créditos hipotecarios fue para primer vivienda. Y estamos hablando de la protección de la vivienda y estamos hablando de la ratificación del Estado a un montón de tratados de derechos humanos en donde se vela por la vivienda digna y única. Lamentablemente necesitamos una reforma legislativa. Los jueces pueden llegar a paliar esta situación con lo que resuelvan en esas acciones colectivas, pero no es una, no, o sea, yo lo que digo es, no se le puede pedir a los jueces que hagan milagros. Si no hay legislación acorde, podrán declarar la inconstitucionalidad en un caso concreto, pero eso no va a solucionar el problema de toda la población, porque yo digo, ¿cuántos de aquellos que sacaron el préstamo UVA no van a tribunales? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver toda la patología y todo lo que viene a tribunales, pero ¿cuánta gente no acude a tribunales? Por desconfianza, porque no puede pagar un abogado, porque no tiene tiempo, porque está tratando de solucionar el día a día. Yo creo que de los conflictos sobre estos temas no nos llega ni el 10% a los despachos. Entonces lo que se necesita es una legislación. No se puede pretender que los tribunales resuelvan cosas que la ley no resuelven. ¿Se puede hablar de un juez de equidad? Sí, pero no tampoco podemos hacer que el juez de equidad prime siempre y deje de lado la ley. Entonces esto requiere de una solución legislativa urgente. Si no, van a ser créditos impagables y vamos a necesitar una ley como la de Martínez Raimonda. Entonces siempre volvemos a lo mismo. Muchas gracias. Bueno, no sé si existe alguna pregunta más para la doctora Boquín o alguna consulta. Bueno, doctora, entonces simplemente damos, bueno, por finalizada la conferencia, que la verdad, bueno, como dijo el doctor Núñez, fue más que clara, no solo para los del Fuero Civil y Comercial, sino para los de cualquier fuero, y creo que brinda también una clara respuesta a lo que nos pasa hoy en día, que es en muchos casos la falta de respuesta, como dice usted, la falta de legislación ante los casos que, bueno, los que estamos en los juzgados civiles y comerciales, lo vemos día a día, los reclamos de las cuotas impagas de los concursos preventivos, los pedidos, la cantidad que se han, bueno, el doctor Fede lo puede decir, la cantidad de pedidos de propia quiebra que se han iniciado, todo en relación, bueno, a la situación de pandemia que ustedes Lo que tienen que pensar que cuando hay un pedido de propia quiebra de una persona humana, hay una diferencia con el pedido de propia quiebra de la empresa. El pedido de la propia quiebra de la persona humana está buscando la liberación del saldo insoluto, que es lógico, porque es el único sistema que tiene. Si es un asalariado, lo que pretende es que se le desapodere el 20% del salario, estoy siendo muy, lo estoy simplificando, ¿no? Porque hay que tener en cuenta salario mínimo, vital y móvil, bueno, pero digamos, en líneas generales, que se le desapodere del 20% del salario, y así liberarse de los saldos insolutos, lo cual, sinceramente, es un derecho que tienen. Yo vi muchos fallos diciendo que eso era abusivo. No, no es abusivo. Mientras el legislador no contemple una situación adecuada para estos tipos de sujetos, el deudor persona humana tiene derecho a liberarse de esa manera. Después está si hay abuso y si hay fraude. Si hay abuso y hay fraude, el juez lo prueba y le dice, señor, usted está utilizando este paraguas para defraudar norma imperativa, lo siento. Pero aquel que no tiene bienes y lo único que tiene es el salario, y claro, busca la liberación de las deudas de esta manera. Y es la solución que le da el legislador. ¿Es la adecuada? No, no es la adecuada, pero no tenemos otra. Y denegarlo es denegarle la justicia en el caso concreto. Por supuesto que debe regir la buena fe, ¿no? Pero es por eso que lo buscan. Y después, bueno, tener en cuenta este tema de la vivienda cuando hablamos de la persona humana. Pero sí, es esto que les mostraba en Mendoza, el 80%.
bueno, en la capital federal es que ingresan más concursos de empresas que de personas humanas, pero en todo el interior son más de personas humanas que de empresas. Esa es la realidad de todo el país. Lo que pasa es que se legisla para la capital. Sí, es evidente esto, Gabriela, que hay realidades totalmente distintas a los que andamos un poco dando vuelta por el país y las legislaciones nacionales muchas veces no se hacen de esas culturas tan diversas que tiene nuestro país, ¿no? Y cuando se trata de la economía, del patrimonio de las personas, de los sistemas financieros y bancarios, no todos funcionan de la misma manera y para los mismos fines. Bueno, y las justicias locales quizás sí tienen una visión más ajustada porque son quienes deben abordar esas realidades, pero con una ley que no se amolda como nosotros creemos, ¿no? Y también lo vemos muy, muy marcado entre Capital Federal, Cava o Justicia Nacional y Provincia de Buenos Aires, y dentro de la provincia también entre lo que es conurbano e interior. Totalmente. Nosotros, en los vínculos y contactos que tenemos con jueces del interior de la provincia, no tienen la misma problemática en estos temas que nosotros. Es difícil a veces pensar en cuestiones particulares para cada lugar, pero creo que habría que hacer el esfuerzo para identificar la realidad, porque son la realidad de esas personas que son ciudadanos argentinos que les tocó vivir en otro lugar y no tener las herramientas adecuadas para poder solucionarla, ¿no? Coincido plenamente. Esa mirada, tenemos un Congreso con una composición igualitaria para toda la Argentina, pero las normas en general se dictan para las realidades a nivel nacional. Y por eso, ¿por qué tenemos la ley de concursos y quiebras que tenemos? Que solo, o sea, funciona perfecto y es una muy buena ley, a pesar de que se quejen, tendríamos que hacerle algún retoque, pero funciona muy bien para los grandes emprendimientos, pero no funciona para las pymes, para los pequeños emprendimientos, ni para las personas humanas. Porque las pymes y las personas humanas son la realidad de los concursos del interior del país. Sí, hoy lo vemos en el conurbano, una gran realidad, el conurbano en Ciudad Autónoma también, pero los pequeños comercios, los pequeños locales, los pequeños bar, confiterías, no tienen la misma posibilidad de enfrentar una situación de este tipo que una gran empresa. Y eso creo que son cuestiones que hay que ajustar y reacomodar en varios aspectos, ¿no? En lo legislativo y también, bueno, creo que en el ámbito impositivo, en el ámbito de cargas sociales a nivel laboral. Bueno, creo que hay varias cosas que quizás tener en cuenta en esa realidad tan disímil entre el pequeño comerciante, la persona individual y la gran empresa, ¿no? Creo que eso es quizás uno de los tratamientos y desafíos que tenemos por delante en el ámbito legislativo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, a la justicia todo eso le llega y hay que resolverlo. De una u otra manera no le podemos escapar. Y bueno, y ahí vienen un poco las posiciones que hay que tomar sí o sí con lo que hoy tenemos y también siendo jueces de la realidad. Somos ciudadanos y no nos podemos andar corriendo de esa realidad que, como vos decís, a nosotros también nos puede tocar. La tarjeta de crédito, los cambios en distintas cuestiones, quién alquila, quién no alquila. Bueno, entonces también esa realidad acomodarla a quien nos viene a nosotros a reclamar un sentido de justicia aplicando solamente la ley, a veces entra en juego, y es esto que hablábamos, ¿no? Del rol del juez en esta etapa de pandemia, de juez de todos los operadores del sistema. Así que bueno, yo la verdad que celebro esta charla, que nos hayas acompañado y también creo que para todos iluminado, como decía Rodrigo, porque son cuestiones que vos las tenés muy bien estudiadas, aceitadas, es tu especialidad, es tu función, y nos vino muy, muy bien escucharte. Y bueno, como vos sola te metiste en el brete, quizás para una próxima en Derecho del Consumidor te podamos llamar y armar algo también lindo como esto de hoy.
Y agradecerte porque nos acompañan muchos colegas de San Martín, está la doctora Vidal, que ahí la veo, también Sí, había ahí un la colega veo, de Entre Ríos, y bueno, la verdad que creo que para todos fue un muy buen momento. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, y bueno, también veo exalumnos, así que también un saludo para todos Sí, ellos. hay unos cuantos, sí, sí. Hay muchos de tu paso por San Martín, de tu ámbito docente. Sí, sí, sí. Bueno, Si te un siguen, beso. es porque algo bueno dejaste, mirá. Sí, sí, que no. Es al día de hoy que es, bueno, ya ven, cada vez tengo más facultades porque no es porque no me gusta, o sea, está claro que es porque me gusta, ¿no? Y si me gusta es porque saco mucho bueno de eso. O sea, Sí. es muy reconfortante. Bueno, agradecido nuevamente y te despedimos entre todos. No sé si llegan los aplausos, pero bueno, como lo haríamos si estuviésemos en forma presencial. Bueno, Gracias, muchas Gabriela. gracias. Los veo la A vos. próxima. Hasta luego. Hasta luego.